Hola, con todo gusto los saludo, complaciendo a una de mis seguidoras. Quiere saber cómo tejerle mangas a una blusa de tela y aquí le muestro. Es muy fácil para que lo teja, para un vestido también es perfecto. La idea, manga corta, manga larga, como guste. Este es el hilo que usé para tejer la manga. Es 100% algodón. Se llama Frida. Es muy suave, cualquier prenda que teja con este hilo puede tejer la blusa completa. Es tan suave y tan cómodo. Usted lo puede encontrar en mi tienda en línea, abajo en la cajita de información del video. Ahí va a tener el enlace para que visite la página y vea también diferentes clases de hilos que tengo. Este es el gancho que usé para montar los puntos de la manga en la tela. Tiene que ser algo muy delgado, según la clase de tela que tenga. El gancho que se le facilite más para poder entrar y sacar el punto sobre la tela. Este es el número 6. Y el resto de la manga, este es el gancho 3.5 milímetros. Aquí empecé sobre la costura, la parte de abajo del brazo. Acá está el hombro, arriba. Y estoy marcando este espacio y tengo 30 puntos marcados de la costura a la costura del hombro. Igual voy a marcar los siguientes 30 puntos en la parte del frente para que vayan todos a la misma medida. Aquí está el punto marcado. Tenemos que tener la misma medida para que se vea uniforme cada punto. Y estoy tejiendo una cadena en medio de cada punto sin que nos quede muy ajustado el punto. Tenemos que darle el espacio al hilo. Aquí tejemos la cadena y el siguiente punto la ajustamos y ahí está. Más o menos ahí está la distancia de cada punto igual, porque como tiene vista tenemos que hacerla ver bien presentable esta orilla. Así voy a darle la vuelta a toda la orilla. Voy a tener 60 medios puntos sobre la tela. Si su blusa, esta es talla grande, esta es mía, es XXL. Así de que me van a salir 60 puntos en total. Si su blusa es más pequeña, dele la misma distancia, solamente que va a tener menos puntos, porque la bocamanga va a ser más pequeña. Aquí terminé en este punto, aquí donde empecé. Aquí se tiene que cortar el hilo, porque tenemos que empezar en la parte de arriba del hombro. Ahí está ya cortado. Y empezamos. Este es el hombro. Aquí se va a empezar a tejer con el gancho regular 3.5 milímetros. Y empiezo a contar aquí en la costura del hombro 10 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este punto voy a colocar la punta del hilo y ahí dejo suficiente espacio para asegurar la punta. Aquí tejo un punto alto, paso un espacio, un punto, y en el siguiente voy a tejer el punto alto. Tenemos 1, 2, 3, en el mismo punto los estoy tejiendo, una cadena y un punto alto. Así se va a tejer cada motivo, un grupo de 3, una cadena y un punto alto. Y paso un punto y en el siguiente
se teje el mismo grupo de 3 puntos altos, una cadena y un punto alto. Así seguimos pasando un punto, el siguiente grupo. Ok, aquí tengo la primera vuelta. Aquí le empezamos en este espacio y pasamos un punto y vamos aquí a seguir tejiendo el mismo grupo de 4 con una cadena y un punto alto, pasando un punto en medio de cada motivo. Ahí está un punto en medio de cada motivo y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar un punto para terminar y así como empezamos, el punto alto sobre el medio punto, así lo vamos a terminar. Paso el medio punto y tejo medio punto y está la primera vuelta. Empiezo la segunda, 2 cadenas, paso un punto y medio punto, 2 cadenas, paso un punto y el medio punto en el siguiente medio punto. Ahí está. Avanzamos 4 medios puntos. Le voy a dar vuelta porque vamos a tejer sobre el medio punto que está tejido en la base de la manga. Vamos a tejer revés, al lado revés y al lado derecho, una vuelta y una vuelta. En estas 2 cadenas que ya tejimos es el primer punto, este que ya tejimos para subir la vuelta. Aquí en este medio punto, acá tenemos otras 2 cadenas, pero esas ahí se van a quedar. Voy a tejer los 2 puntos altos. Ahí tengo 3 contando la cadena, una cadena y el punto alto en el mismo medio punto. Cada grupo va a ser en el mismo espacio para no estar repitiendo lo mismo. Ahí está el primer grupo. Seguimos en el espacio de cadena, empezando con los 3 puntos altos y al final la cadena y el punto alto. En el espacio de cadena, los 3 puntos altos, la cadena y el punto alto. Aquí tenemos el siguiente grupo terminando con una cadena y un punto alto. Así hasta llegar al último grupo que tenemos. En esta primera vuelta se tejieron 4 grupos pasando de la costura para un lado y 4 grupos para el primer lado que tenemos aquí. Total 8 en la primera vuelta. Aquí termino la segunda vuelta. Aquí está el grupo de 3 y una cadena y el punto alto. Esto también ya saben, ya no lo voy a repetir. Es el grupo de punto alto. Aquí vamos a terminar en esta forma y todas las vueltas así se van a terminar. Aquí está donde empezamos la primera vuelta, en este medio punto. Vamos a terminarlo, el último grupo en este espacio. En este mismo punto tejemos el grupo de punto alto. Ahí está, el último grupo. Esta es la primera vuelta y esta es la segunda vuelta. Así vamos a terminar cada vuelta y vamos a empezar
cada vuelta de esta forma. Ahí se termina. Pasamos un espacio y medio punto. Ahí se terminó la segunda vuelta. Y la vamos a empezar igual como empezamos la segunda vuelta. Recuerden, después de esto, 2 cadenas y se pasa un punto y medio punto. Seguimos, se hacen 2 veces 2 cadenas y se pasa un punto y en el siguiente medio punto. Este espacio de 2 cadenas, las últimas 2 cadenas, este es el primer punto alto del siguiente grupo. Le voy a dar vuelta. Esta tercera vuelta la vamos a tejer al lado derecho. Aquí están los 2 espacios de 2 y 2 cadenas. Este es el medio punto y aquí en el medio punto se teje el grupo de punto alto. Una cadena y el punto alto. Ahí está el primer grupo y empezamos aquí en el espacio de cadena. Tejemos el grupo empezando con 3 puntos altos. En el mismo espacio que estamos tejiendo el grupo, en el espacio de cadena seguimos hasta terminar la tercera vuelta. Ahí está. Llevamos 3 grupos. 1, 2 y 3. Vamos a terminar así como la segunda vuelta y empezamos como la tercera vuelta. Aquí les muestro la primera vuelta. Esta es la segunda. Esta es la tercera. La cuarta vuelta. La quinta vuelta. Aquí está la sexta. La 7. Y la 8. Esta vuelta, la 8, aquí la empecé. Aquí terminé la 7. Aquí en el medio punto pasamos siempre un espacio. Para el medio punto pasamos un espacio con 2 cadenas, estas 2 cadenas. Y pasamos un espacio y tejo 2 cadenas para el primer punto alto y ya me voy tejiendo al lado revés la vuelta 8 y aquí está la vuelta 8, la estoy terminando. Ya se me destejió un poco aquí, voy a terminarlo, la vuelta 8. Y para terminar voy a tejer, debo de pasar este espacio para tejerlo, pero cuando nos queda muy abierto, se fijan, aquí lo voy a cerrar, la vuelta 8, queda muy abierto. Lo que se va a tejer es en este mismo punto donde tenemos esta terminación aquí. Aquí mismo tejemos el grupo para que nos quede más cerradito el espacio ahí en la forma de terminarla. Ahí está terminada la vuelta 8 y paso un espacio para cerrarla y ahí está cerrada la vuelta 8. Aquí la empezamos, la vuelta 8, y aquí la terminamos. Aquí tenemos la costura debajo del brazo
y tenemos 2 puntos sin tejer, 2 medios puntos aquí. Les voy a mostrar el tejido completo, las 8 vueltas que se tejieron. Aquí hace una forma muy bonita la manga, la forma que la estamos tejiendo, que empezamos con 4 puntos y 4 puntos de cada lado para ir avanzando en el hombro, para que quede más o menos a la misma distancia de abajo del brazo, para ya irnos recto. Cualquier puntada puede tejerlo usted en esta forma. Ahí la tenemos, qué bonita se ve la forma de la manga, me gusta mucho. Ahí está. Ahora lo que voy a seguir es la vuelta 9. Aquí está el final de la vuelta 8. Aquí la empezamos, ya les mencioné este espacio. Aquí estos 2 puntos, al finalizar la vuelta 9, voy a tejer este espacio. Aquí empiezo en el espacio de cadena, la vuelta 9. Deslizo, aquí deslizo. Y vamos a tejer al lado contrario el grupo, porque aquí tenemos el espacio de cadena. Empezamos con los 3 puntos altos y para eso voy a tejer las 3 cadenas para el primer punto alto. Se está tejiendo al lado contrario el grupo, una cadena y el punto alto. Aquí igual. En cada grupo empezamos con los 3 puntos altos. La cadena y el punto alto. Ahí tenemos el espacio, estos 2 ya tejidos. Así es fácil seguir porque solamente lo vamos a ir tejiendo en el espacio de cadena. Nos vamos a ir súper rápido porque ya tenemos la base y vamos a llegar a este último grupo en este espacio de cadena que tenemos aquí. Aquí vamos a llegar en la vuelta 9. Ok, aquí voy a cerrar la vuelta 9. Aquí tengo el último grupo de punto alto y aquí ya les había mencionado que tenemos 2 medios puntos. Si a usted le sobró un medio punto, hace un solo punto alto. Yo voy a hacer 2 puntos altos aquí para cerrar la vuelta. Aquí podría tejerse un grupo de 4 aquí a la mitad, pero vamos a revisar lo ancho de la manga. Ya es suficiente, ya no quiero un grupo más. Hay que ver también la medida que ya tenemos. Y para cerrar aquí voy a tejer en este punto alto para que no nos quede tan abierto. Si lo cierro así directamente, queda este hueco aquí. Si le coloco un solo punto alto a la mitad, también igual se va a ver muy abierto. Pero no hay problema porque vamos a tejer aquí un punto alto. Aquí no lo cierro. En el siguiente un medio punto, ahí tengo 2 y los voy a cerrar en la tercera cadena para que quede solamente una cadena. Ahí está. Ahí están los 2 puntos altos. Usted va a decidir aquí el espacio que tiene, si le teje un punto alto o 2 puntos altos o un grupo de 4 aquí. Si le queda la manga muy angosta, aunque no creo porque la bocamanga ya va a tener la medida de su brazo. Ya no va a tener problema de que le quede grande ni pequeño. Solamente no le dé tanto espacio aquí a los puntos. Y aquí vamos a seguir al lado derecho. Ya estamos al lado derecho de la tela. Vamos a seguir deslizando, así como voy a empezar esta vuelta. Empezamos las siguientes vueltas deslizando. Es 1, 2 puntos altos y por debajo de la cadena 2 puntos altos porque ya terminamos la vuelta en la tercera cadena del primero.
y aquí empiezo. Aquí tenemos la cadena y el punto alto. Al terminar, aquí lo vamos a tejer 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación y los 3 puntos altos. Ya saben que siempre tiene que estar al lado invertido el grupo. Ahí lo tenemos. El siguiente es fácil, solamente ir colocando en el espacio de cadena. Después de la cadena, los 3 puntos altos. Así terminamos la vuelta 10 que empezamos aquí. Esta es la vuelta 10, ya la voy a cerrar. Si se confunden en algo y no saben cuál vuelta se está tejiendo, pueden venir al hombro donde está la costura y de ahí empieza a contar cada vuelta. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así de que aquí vamos a cerrar la vuelta 10. Como veo la manga un poco grande, entonces voy aquí a disminuir este punto, no lo voy a tejer. Si usted lo puede tejer, si lo necesita, lo va a tejer regular. Lo que voy a hacer solamente aquí, en el espacio de cadena, tejo un punto alto y deslizo en este punto, en el espacio de la tercera cadena. Y ahí está cerrada la vuelta 10 con una disminución. Y así lo vamos a seguir. Este punto ya no se va a contar para nada porque deslizamos. Aquí tenemos el espacio de cadena. Deslizo y empiezo con los 3 puntos altos, la cadena y el punto alto. Así podemos seguir tejiendo, disminuyendo un punto en cada vuelta o cada 2 vueltas se disminuye un punto. O sea, este es el que se disminuyó, ya no se va a contar, ya no se va a tejer. En esta vuelta que es la 11 ya no se va a tejer. Quizás yo teja una vuelta regular sin disminuir y en la siguiente voy a disminuir un grupo. Usted puede continuar cada 2 vueltas, disminuye una vuelta sí, una vuelta no, o simplemente continuar con los mismos grupos hasta el codo o antes del codo, como guste tejer la manga. Aquí le muestro la forma de la manga. Va creciendo más en el hombro porque aquí ya habíamos dado la medida más ancho, la parte de arriba, así de que va haciendo la misma forma. Les voy a mostrar, aquí estoy en la vuelta 14. Esta es la vuelta 14. Aquí hice una disminución. Este punto alto lo tejí en lugar del grupo de punto alto. Esta es la única vuelta, la 13, donde no hice disminución. En la 13 es esta. Estos 2 grupos están sin disminución y en las anteriores ya saben que tengo una disminución en cada vuelta. Aquí está una arriba del grupo, aquí está un punto alto arriba del grupo. La 13 no tiene disminución. Anoten todo esto para si quieren ir siguiendo la misma forma. Aquí voy a tejer. Aquí tengo la disminución en la 14. Aquí veo lo ancho que está todavía. Voy a tejer una vuelta. La siguiente, la 15, no voy a disminuir. Y en la 16 voy a disminuir. Anótenlo. Aquí para empezar la 15, solamente disminuimos al espacio de cadena y empezamos con los 3 puntos altos.
Aquí se teje el espacio de cadena y el punto alto. Este es el primer grupo en la vuelta 15. Ok, aquí está la vuelta 15, los dos puntos. Aquí empecé la vuelta y aquí la terminé. Esta es la vuelta 16. Aquí disminuí este grupo, solamente tejí un punto alto y aquí está el último grupo. Esta es la vuelta 16, el último grupo y el punto alto, y aquí se cerró la vuelta 16. La vuelta 17 no hice disminución. En la vuelta 18 hice una disminución. Aquí está este grupo, solamente tejí un punto alto arriba. Esta es la vuelta 18. La vuelta 19 no disminuí. Aquí están dos grupos. Ok, esta es la vuelta 19. La vuelta 20 se disminuye un grupo, está un punto alto. La vuelta 19. La vuelta 20 no hay disminución, están dos grupos. La vuelta 21 tampoco tiene disminución. La 22, la 23 y en la 24 está una disminución. La 25 no hay disminución, ni la 26, 27 ni la 28. Esta es la última, no hay disminución. Y les voy a mencionar cuántos grupos tenemos al final. Tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está la unión. 12, 13, 14 grupos de punto alto. Ahí está la última vuelta y al final tejí medio punto en cada espacio. Aquí está la manga terminada, la puede tejer con cualquier motivo que le guste. Ya sabe cómo montar los puntos y aquí la tenemos al lado del frente de la blusa y aquí está la parte de atrás de la espalda. Aquí la empezamos, la manga, esta es la espalda y ahí está. Así como tejimos esta, vamos a tejer la otra manga, los mismos puntos, las mismas vueltas. Ok, espero que le haya gustado. Aquí tiene la blusa ya completa con las dos mangas, exactamente iguales las dos. Espero que le guste. No se le olvide compartir el video, es muy importante para que me ayude a que más personas lo vean, lo visiten. Ahí también regálenme un like, suscríbanse. Aquí los espero para el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.